Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona esta. Aleluya, cuán grande es Él. Sí, Señor, mi corazón
cuán grande, cuán grande es Él. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió, por mí murió. Mi corazón, mi corazón, una esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón una esta canción. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré. Le adoraré, cantando la grandeza de su poder. Su infinito amor. Aleluya, mi corazón, mi corazón, en toda esta canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es mi corazón. Aleluya. La última estrofa.
Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Gloria a Dios. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es, gloria a Dios. Mi corazón aleluya. Amén, amén. Vamos a cantarlo una vez más. Mi corazón, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es. Aleluya. Amén, amén. ¿Cuántos? La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermano. Es un placer estar nuevamente con ustedes, acá detrás de estas cámaras. Me congrego acá con el hermano Osvaldo Tona, 34, entre 16 y 17, Barquisimeto. Y bueno, hermano, voy a compartir otro testimonio con respecto a mi hijo. Ya ese testimonio es algo muy distinto porque ya yo estaba apartada del Señor. Ya él tenía 14 años y me sufrió de una enfermedad muy extraña. Primero le dio como una cuestión en la garganta, una amigdalitis. Lo llevó al médico, le mandan tratamiento, se lo estaba haciendo
Al otro día David reacciona muy extraño, estaba convulsionando y yo no me había dado cuenta, lo llevamos de emergencia para el hospital. Cuando llegué al hospital me dijeron que saliera porque el niño estaba convulsionando y entonces yo le digo a la doctora que qué pasa y ella me dice, él tiene 14 años, ¿verdad? Y yo le dije, sí, él tiene 14 años. Puede ser el desarrollo, porque el desarrollo del varón es muy extraño, no es igual que el de la hembra, me dice ella y me tranquilizó un poco y yo me salí para afuera y hice caso, ¿verdad? Entonces, de repente a los días, como al otro día, ella sale y me dice, el niño no reacciona, señora. Hija, mire, tenemos que esperar y tener paciencia. Al otro día era un día domingo. Ya yo le había dicho a mi madre lo que estaba pasando con el niño. Mi madre me acompañó en el hospital. Entonces al día domingo mi mamá estuvo conmigo allá en el hospital. Y sale la doctora y le dice a mi familia, les dice, el niño lo vamos a subir para cuarto piso. El niño no reacciona, el niño cayó en coma. Y bueno, hermano, yo lo que hice fue mirar a mi mamá. Y me fui. La doctora dijo, espere, ¿usted es la mamá, verdad? Sí. Bueno, usted espere porque usted va a subir para arriba con nosotros, con el bebé. Tiene que ser usted porque usted es la madre. Yo no le puse cuidado, hermano. Yo me vine para la iglesia. Yo me vine para acá y eso fue lo primero que me llegó a mi mente. Buscar del Señor. Porque yo no tenía ya al Señor como cuando él estaba un niño. Yo no tenía ya al Señor en mi corazón. Yo andaba amarga, pasando por muchas pruebas, tenía problemas con mi esposo. Y bueno, entonces me vine a la iglesia y llegué justo a la hora que el hermano Galdona había agarrado el turno para él predicar. Y él me vio a lo lejos porque él sabía por lo que estaba pasando, porque ya mi madre le había comunicado. Y él les dijo a los diáconos, déjenla pasar, hijita, pasa, dice el hermano. Y yo pasé, le dije, hermano, el niño cayó en un estado de coma, está muy mal, ¿no? Yo necesito que me ayude en oración. Y el hermano, tranquila, descansa en el Señor, hija, vamos a orar, el Señor va a obrar, hija, quédate tranquila. Oró y me dijo, si quieres te quedas un rato, escuchas la palabra, porque tienes que estar en el hospital, ¿verdad? Yo le dije, sí, hermano, le dije yo. Escuché un ratico y luego salí y me fui al hospital. Cuando llego al hospital, mi mamá dice, ¿dónde estaba? Yo le dije, mamá, andaba haciendo una diligencia. Pero no te dijo la doctora que esperara. Y yo le dije, sí, mamá, yo sé, pero era más importante lo que iba a hacer. Estaba para la iglesia. Mi mamá bajó la guardia y dice, ok, está bien. Ya lo subieron, allá lo tienen arriba. Yo dije que iba a buscar a la mamá, ahora sube tú. Cuando subí, no me dejaron pasar. Lo tenía en un sitio que le llaman agudo o algo así. Entonces, cuando me dejaron pasar, tenía el niño un hueco acá. Le abrieron un hueco y le metieron una cuestión ahí, una manguera. Y yo me impresioné mucho en ver eso. Yo nunca había visto algo así. Le metieron otra por la boca y le torcieron la boca con esa manguera. Y lo que yo escuchaba era un sonido nada más. Algo que hacía tu. Bueno, hermano, la doctora entró y me dijo, de aquí usted no se mueve. Usted es la única que va a estar aquí con el niño. Y nos dice todo lo que usted vea reacciones del niño. Ok, les dije yo. Me quedé ahí sentadita. Como a los como al otro día llegó mamá y me dice que como estoy, le dije que estaba bien. Se había comido, le dije, no tengo hambre, no quiero nada. Quiero es que mi niño salga de eso, le decía yo a mamá. Mi mamá me decía, no te preocupes, el Señor va a orar. Te traigo esta literatura para que lo leas. Ella no me dijo nada, ella no me dijo qué era eso, qué era lo que yo iba a leer. Nada más me dio el folleto. Y yo lo estoy leyendo, hermano. Y cuando yo leo, veo cuando el Señor le dice, al final del folleto, el Señor le dice a Abraham que atara al niño. Abraham lo ata y él le va a dar con la cuestión y entonces el Señor le dice que no. Cuando yo veo eso,
Eso me llamó la atención. Y yo dije, está bien, Señor. Así como tú le dijiste a Abraham, y él obedeció. Yo quiero obedecerte, Señor. Está bien. Yo voy a dejar que haga usted su voluntad en ese niño. Pero lo único que le pido es que lo resucite, Señor. Despiértelo para que él al menos pida perdón. Porque ese niño lo que tiene son 14 años. Ya ese niño conoce lo bueno y conoce lo malo. Le dije yo eso al Señor. Hermano, me dormité. Después que yo le dije eso al Señor, yo se lo dije porque bajó como una inspiración. Y yo lloré. Y me quedé dormida, llorando así de la camilla. En eso escucho que el niño volvió a hacer lo mismo que hizo cuando estaba chiquito. Volvió a hacer un respiro por la boca. El Señor me lo volvió a devolver. Le di la gloria y la honra a mi Señor. Claro, hermanos, me lo devolvieron. Me lo devolvió el Señor. Y los médicos no querían dármelo. Él despertó, miraba para todas partes y miraba todas las paredes porque eran negras, eran cortinas negras. Y yo lo toqué y él me hacía señas con sus ojitos abiertos y abría la boca, como preguntándome que dónde estaba. Salí corriendo y llamó a la enfermera y le dije, doctora, la que esté de guardia, por favor, el niño acaba de reaccionar. ¿Qué? Decían ella. Oye, este es un milagro, digo la enfermera. Salió corriendo a buscar a la doctora que estaba de guardia. Y cuando la doctora de guardia llegó, dijo, oye, acaba de reaccionar. Sí, doctora, acaba de reaccionar. Y yo lloraba de emoción, de darle la gloria y la honra a mi Señor. Cómo el Señor reaccionó conmigo cuando yo le dije eso. Y entonces me mandaron a salir para afuera. Empezaron ellas ahí a tratarlo y cuando salió la doctora me dijo, el niño tiene que seguir acá. Está muy bien, está reaccionando muy bien, señora. Y esto fue un milagro de Dios, yo me dijo. Y yo le dije, gracias, Señor, qué bueno eres. Y me paseé por todos los pasillos alegre, muy alegre. Eso fue a los 7 días de él estar hospitalizado. Duró 3 meses y 3 días hospitalizado mi hijo. Los 3 meses y los 3 días eran haciendo el examen y haciendo de todo, y en una de esas dicen que le iban a hacer un examen y había que hacerlo en Caracas, porque ese examen no lo hacían acá. Y mi sorpresa es que de repente me sale el médico, porque yo me sentía muy mal, me hicieron exámenes y me consiguieron que estaba embarazada de mi última hija, que ella se llama Saraí. Estaba embarazada de ella y me consigo con eso, y el médico dijo, ella no puede ir para llevar al niño para allá, para Caracas, porque lo que le van a hacer a ese niño, ese bebé no puede recibir ese rayo. Bueno, cuando me lo entregaron, hermano, fue mi hermana Luzmila para Caracas con mi esposo, le hicieron el examen y no sacaba nada. Mi hijo estaba sano. Me lo entregan, pero me lo entregaron inválido. Luego me dijeron que había que hacerle unos masajes, una cuestión. Yo busqué una masajista amiga mía, una colega, porque yo trabajaba con masajes. La busqué a ella porque yo no me atreví a hacerle eso, hermano. Eso era muy doloroso para mí hacerlo. Bueno, luego, después que le hicieron unos cuantos masajes, yo le dije a mi esposo, David, vamos a llevarlo a aquel hermano Aldona, vamos a llevarlo a la iglesia, tenemos que dar testimonio, el Señor, yo sé que ya obró y yo sé que Él va a caminar. Bueno, lo trajimos en silla de ruedas y con unas muletas para que cuando Él se fuera a levantar a pasar a dar testimonio. Y entonces, bueno, cuando el hermano Galdona sabía, porque ya mi mamá le había avisado que yo iba. Y entonces el hermano Galdona me dice, bueno, yo pasé y él nos manda a levantarnos los padres de David. Hijita, pasa, me dice, pasa, hijita. Y yo le voy a agarrar, agarro a David y le digo a David, mi esposo, que me ayude con Davidcito. David lo agarra de un brazo y yo lo agarro del otro. Y el hermano Galdona inmediatamente, con una autoridad, me dijo, suéltenlo, así no le van a pasar. Suéltenlo, quítale las muletas. Y yo, no, hermano, quítale las muletas. En el nombre de Jesucristo. Y yo lo solté, hermano. Y le dije a David, ven, ven. Y Davidcito llegó hasta ahí, hasta el altar, caminando, hermano. Ahí fue donde David caminó. Y le doy la gloria y la honra a mi Señor, porque ahí tengo mi hijo. Me dio 2 hijos hermosos.
2 nietos hermosos, hermano. Eso ocurrió hace 43 años, porque claro, no menos porque él tenía 15 años. Eso hace 27 años, que esa es la edad que tiene Sara. Dios les bendiga y espero que este testimonio sea de mucho beneficio para mucha gente que pueden tener sus hijos hospitalizados, que pongan su fe y su confianza en el Señor. Eres el único, nuestro médico por excelencia. Dios les bendiga y les guarde. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 72. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esperando que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza, sea en cada corazón en esta hora. Venimos con la disposición, el deseo de ser instrumentos en las manos del Señor para que Él nos hable. Dios utiliza sus instrumentos, así es como Dios ha obrado a través de los siglos, en que este evangelio es predicado. Dios utiliza sus vasos, Dios utiliza sus herramientas para Él glorificarse, para Él llevar la revelación de su palabra, hombres en el cual la revelación ha venido a sus corazones. Porque hay personas, hay hombres que han predicado la palabra, pero bajo una enseñanza, bajo una formación, pero no bajo una revelación. Y la palabra debe ser predicada bajo revelación del Espíritu. Así sea usted instruido. Porque lo que hace que usted predique la palabra es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo trabaja en base a la revelación de ella. El Espíritu Santo puede utilizar lo que usted lee y lo que usted memoriza, y Él le va a recordar esas escrituras, Él le va a recordar la palabra para el momento oportuno, para el momento en que es necesario decirlo, porque hay expresiones y hay escrituras que deben estar bajo un marco, y el marco es como Dios lo inspira, como el Señor lo muestra y como el Señor vindica. El Señor toma la palabra y le da el cumplimiento, y nadie puede decir que no es así, porque Dios es el que hace que la palabra se cumpla y es vivificada en los corazones. Nosotros no podemos cambiar las reglas de la palabra solo porque me parecen muy duras, o me parece que ese hermano es muy duro cuando dice ciertas cosas. La revelación es la que trae la claridad al entendimiento de lo que Dios quiere decir por medio de las Escrituras. La revelación es lo que da el entendimiento cuando nosotros leemos un mensaje predicado u oímos un mensaje predicado por el hermano Branham. La revelación es lo que da el sentido a esas expresiones, es lo que uno entiende, uno comprende, y uno no solamente entiende lo que él dice, sino que el Espíritu lo traslada al momento en que estamos viviendo, a la época en que estamos viviendo, al lugar donde estamos viviendo, a las circunstancias que vivimos, y vemos y allí reconocemos el cumplimiento de la palabra en las cosas que nos rodean. Hay personas que, aunque dicen que están
Sí, hermano, estamos viviendo en el tiempo del fin. Pero sus hechos, sus acciones y su pensamiento no está acorde a eso. No están conscientes de eso. Lo dicen porque les fue enseñado así. O porque oyen que otros los dicen. Pero aunque las señales están visibles, ciertamente lo que se ve tiene que ser revelado a los corazones. Y una de las vías por las cuales Dios la revela es a través de sus siervos, los predicadores. Porque la fe viene por el oír. Fe es revelación, recuerden. Cuando se habla de fe, se habla de revelación. La revelación viene al oír la palabra del Señor. Por eso, cuando un predicador se para detrás de un púlpito, tiene que ser el hombre más consciente, más responsable de lo que se le está confiando, porque Dios quiere que sea un instrumento para que la verdad de Dios, la revelación de Dios, llegue a los corazones. El hombre no tiene ningún derecho a tomar la Biblia a su manera e interpretarla a su manera. No puede. Eso es absolutamente negocio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a tomar la palabra y revelarla a los corazones. Ese ha sido el gran secreto de los ministerios que han tenido éxito en el Señor, porque hicieron la voluntad del Señor y predicaron lo que Dios quería que predicaran, no lo que usted cree que Dios quiere que se predique. No aventure, no, como dice el profeta utilizando esa expresión, que es avanzar, presumir. No presuma, no avance sin autoridad. Si usted tiene dudas con relación a una doctrina, a una palabra, a una expresión, a una verdad, tenga la completa seguridad que Dios se lo va a revelar. Dios se lo va a revelar porque Dios quiere que usted lo sepa y que usted a su vez se lo enseñe a aquellos que están bajo su influencia como ministro, pastor, evangelista, apóstol, maestro o profeta. Tienen que llevar la verdad para que esa verdad sea la que haga el efecto en los corazones. Esa verdad es la que tiene que hacer que los hombres sean convertidos. Cuando usted les dice la verdad y el hombre que tiene el deseo de hacer la voluntad del Señor lo toma, eso va a ser de beneficio espiritual para él, porque va a ser libre, va a obtener la petición de su corazón. Si es una persona que está buscando el bautismo del Espíritu Santo, tenemos que llevarlo a la Biblia, tenemos que llevarlo a la palabra para que él sepa lo que él tiene que hacer. Ni un gramo más, ni un gramo menos. Si como lo natural tipifica lo espiritual, yo lo ilustro de esa manera para que ustedes me entiendan, porque es lo mismo. Cuando una persona va a un doctor y el doctor establece la causa de su enfermedad, él le manda unas medicinas, él le manda un tratamiento y dice, si usted sigue esto al pie de la letra, usted se va a curar. Y cuando le da la receta médica, tiene que comprar esta medicina, tiene que comprar esta medicina y tiene que comprar esta medicina. Se la va a tomar 2 veces al día cada 8 horas. Estoy dando un ejemplo. Usted no puede
tomar esa medicina y tomársela 5 veces porque esto es lo que me va a curar. Si la posología dice 2 veces cada 8 horas al día, entonces, o sea, con diferencia de 8 horas, hágalo como el doctor se lo dice y usted verá el beneficio. Así es en lo espiritual. Usted no puede ser más recto que Dios. Usted no puede ser más justo que Dios. Nosotros somos solo instrumentos que por la palabra y por el Espíritu que toma la palabra, da un diagnóstico de la condición espiritual de los hombres y las mujeres que están al alcance de la voz del que predica. Cuando él escucha y dice, eso es conmigo, ¿qué sucede? Esa persona, si está dispuesta a hacer la voluntad del Señor, entonces él toma el diagnóstico del doctor Jesús y lo obedece, entonces va a tener beneficios, va a tener el beneficio espiritual. No va a quedar medio curado, ¿no? Cuando el Señor da el diagnóstico, Él da la cura. Y Él dice cuáles son los pasos para que usted pueda hacer la voluntad del Señor y para que usted pueda recibir el Espíritu Santo y para que usted pueda ser libertado y para que usted no tenga ninguna atadura para irse en el rapto, para que no tenga ninguna atadura para recibir la bendición de Dios, para que su corazón esté limpio de toda incredulidad. Nada de incredulidad, de esa enfermedad puede haber en el corazón de los creyentes. Y el Señor se preocupa como buen doctor en cada predicación que usted oye, y nos hacemos responsables por lo que decimos de cada predicación aquí en el Tabernáculo Ebenezer a través de sus instrumentos. Es el doctor Jesús a través de cada instrumento dando un diagnóstico para usted. El Señor ve su necesidad, el Señor inspira, por eso es que es una inspiración. El Espíritu es el que toma esa palabra que usted ha leído y que usted escudriña, se lo va a recordar. Ojo, por si acaso, yo no estoy en contra de aprender o de estudiar la Biblia y aprenderme la cita, eso está muy bien, porque el Espíritu Santo va a recordarle esas citas a usted. Hay escrituras que vienen bajo inspiración, que no las tengo anotadas, yo lo hablo por experiencia, y es porque exactamente es lo que necesita el pueblo escuchar, esa cita. El Espíritu va recordando. Siempre recuerdo esa expresión del hermano Galdona. Él decía, métale a la computadora. La computadora no va a dar información si usted no le mete información. Lea la Biblia, lea los mensajes, escudriñe, léalo con oración y con revelación. Y cuando venga la necesidad de testificar, porque también, aunque una hermana no predica la palabra, ella puede testificar de Cristo, puede hablarle de su experiencia y ella, el Espíritu también le recuerda la palabra y aunque ella no predica, ella enseña a sus hijos. Y esa misma capacidad va hacia los hijos. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe usted que la congregación de una mujer casada son sus hijos? Ella debe instruirlos
en la palabra, ya darles el consejo de la palabra. La madre se sienta con ellos y les da el consejo, así estén viejotes. Ella se sienta con ellos y les da el consejo de la palabra. Siempre van a ser sus hijos. Cada uno de acuerdo a su posición, de acuerdo a su lugar, el espíritu empieza a recordar esas expresiones que uno ha escuchado a través de las predicaciones. Y el espíritu comienza a, escuchen, a administrar la palabra. Comienza a administrar esa palabra que el pueblo necesita, que el hombre necesita, que la mujer necesita, que el niño necesita. En todo tiene que ser el Espíritu Santo ministrando. No puede ser basado en mis ideas personales o en mis conceptos personales. Eso es terrible que usted haga eso. Porque al hacer eso, usted añade un velo. Es un velo. Cuando usted enseña algo errado, usted coloca un velo entre Dios y ese hombre o esa mujer. ¿Sabía usted eso? La enseñanza errada introduce un velo en las congregaciones. ¿Por qué? Porque esa enseñanza errada obstaculiza la visión espiritual y el entendimiento del hombre hacia lo que Dios está haciendo, hacia lo que Dios está mostrando y haciendo en medio de nosotros. La enseñanza errada produce ceguera espiritual y produce que la persona esté ignorante de lo que Dios está haciendo. Fíjense lo terrible de eso. Por eso, la razón por la cual el hermano Branham estaba en contra de los institutos teológicos es porque los institutos teológicos se basan en un pensum de estudios de una serie de enseñanzas de acuerdo a la denominación que los patrocina. Un instituto teológico patrocinado por la denominación A no va a tener nada que ver con el instituto teológico de la denominación B ni de la denominación C. Cada uno tiene sus institutos que enseñan a su gente a pensar conforme. Si el instituto lo patrocina la denominación A, los que salen de ese instituto van a ser instrumentos para enseñar la doctrina de la denominación A. Estoy ilustrando ABC para no mencionar denominaciones, porque hay más de 3.000, imagínense. Tendríamos que decir F.1. No. Así cada denominación tiene su doctrina. Por eso las denominaciones han colocado velos entre los hombres que hacen que no vean el movimiento de Dios. Porque Dios nunca ha dejado de obrar. Dios nunca ha dejado de hablar. Dios nunca ha dejado de manifestarse. Dios nunca ha dejado de hacer milagros y maravillas. Por lo menos, una vez lo conté y fíjense, yo pensaba que Dios ya no hacía milagros porque yo solo veía eran las películas de Semana Santa. Cuando el Señor hacía milagros yo decía, eso era en ese tiempo. Porque la influencia que había sobre mí en cuanto a enseñanza religiosa no llevaban a un Dios vivo, sino a un Dios tradicional e histórico. Apuntaban, ese era el velo que colocaban, a un Dios histórico y tradicional, que había que hacer ciertos ritos para agradar a Dios.
Y yo creía que eso era verdad. Esa enseñanza produjo un velo en mí y yo no podía ver. Pero el día en que el Señor le plació en su misericordia, en su gracia, hablarme de la verdad a través de un instrumento, entonces ese velo se cayó. Y cuando cayó el velo, yo vi que el Señor todavía era Dios, que Jesús era Dios, que hacía milagros, que cambiaba corazones, que transformaba las vidas y que sanaba a los enfermos. Ahora, ¿qué produjo eso? La verdad de la revelación de Dios, revelada por medio del Espíritu. Eso produjo, esa es una espada. La verdad es una espada que rompe ese velo. ¿Se dan cuenta? Porque cuando el Señor resucitó, vino la espada de Dios. Fíjense, la espada de Dios ya no quería que hubieran velos cubriendo el lugar santísimo, porque la palabra se estaba cumpliendo delante de ellos. Pero las enseñanzas de los fariseos y los saduceos y los sumos sacerdotes colocaron un velo en la gente que hizo que entregaran a Jesús a los romanos. Pero cuando el Señor venció la muerte, cosa que ya estaba profetizada, el Señor tomó la espada, que es la verdad, y cortó ese velo. ¿Para qué? Para que la gente viera ahora y pudiera entrar a esa parte que nunca habían entrado. Eso es lo que produce la verdad. La verdad rompe las barreras de la ignorancia, del error, y trae liberación a los hombres y a las mujeres que desean hacer la voluntad del Señor. Por eso, usted que me escucha en esta hora, el Espíritu, cada vez que Dios habla a través de esta señal, Él quiere que usted reciba la verdad en su corazón en fe, en revelación, y la obedezca y se haga uno con esa revelación. Porque al hacerse uno con esa revelación, entonces Dios va a obrar por medio de usted y va a cumplir su palabra. No hay manera que usted pueda experimentar a un Dios real, a un Dios vivo, sino tomándolo por la fe, tomando y creyendo su palabra. No en base a una imaginación de Dios, sino yo tomo lo que Dios dijo, yo lo creo y yo lo voy a confesar. Eso es el resultado que produce la revelación, porque hay un respaldo del cielo. Usted que tiene problemas con el alcohol, con las drogas, que usted es un pecador y que no hay manera de que ha buscado las 1001 maneras de ser libre del pecado, déjeme decirle, tome a Cristo y su palabra y tendrá todo el respaldo del cielo. Si usted en sinceridad en el altar ve cómo el Señor le muestra su condición, rinda eso. Cuando el Espíritu Santo a través de su instrumento ministra la palabra y da el diagnóstico de su condición espiritual y usted lo reconoce, entonces vaya y entregue eso al doctor Jesús. Entrégueselo al doctor Jesús y deje que el doctor Jesús ministre, que Él le dé la medicina que usted necesita. Él le va a dar la solución a su problema. Él va a cambiar esa personalidad que usted tiene, que es contraria a la palabra. Esas costumbres que usted tiene, que son contrarias a la palabra, entrégueselas al doctor.
El Espíritu Santo, a través de su instrumento, le da el diagnóstico a usted. Ahora usted se entrega en las manos del doctor y le dice: doctor, yo estoy dispuesto a hacer lo que usted me diga con relación al diagnóstico y con relación a lo que debo hacer, qué medicina he de tomar, dígame qué tratamiento, cuánto tiempo, yo lo hago. Y el Señor, tenga la seguridad que le va a decir lo que usted necesita para que realmente pueda ser libre. Pero usted estará dispuesto a tomar el consejo del doctor Jesús. Él quiere sanarlo y Él quiere libertarlo, pero usted está dispuesto a tomar el consejo de Dios. ¿O usted quiere vivir con ese mal que al final le causará la muerte? Por eso, se dan cuenta la gran responsabilidad al pararse detrás de un púlpito. Es una gran responsabilidad el ser instrumento en las manos del Señor. Este lugar no es para buscar fama, este lugar no es para buscar dinero, este lugar no es para influir o buscar el poder. ¿Cuántos hombres han sucumbido ante esa tentación? ¿Cuántos hombres han comprometido su ministerio y han limitado el mover del Espíritu Santo en sus congregaciones porque le han puesto límites al Espíritu Santo, aunque prediquen de Él y aunque enseñen la palabra? Han colocado límites porque muchos de ellos tienen conceptos personales de cuál es la mejor manera de llevar una iglesia o de predicar la palabra. Muchos de ellos alegan tener años de experiencia, pero cuando vemos los resultados, son resultados parciales. En esto no vale medio pegarla, no. Hay que pegar en el blanco. Eso lo decía mucho el hermano Branham. En esta responsabilidad es necesario pegar en el blanco. Si usted va a ser un pastor, sea un pastor que dé el consejo completo de la palabra, no ideas denominacionales o ideas personales. Si usted va a ser un verdadero evangelista del Señor, predique la palabra de salvación primeramente en la calle, porque ahí es donde su ministerio es más necesario. No limite su influencia como evangelista a iglesias. Esa es una parte pequeña de su ministerio. Ya ellos tienen quien les dé comida. Usted está llamado a darle la comida a los que están afuera. Está llamado a predicar la palabra de salvación, a hacer que la gente le crea. Si va a ser un evangelista, sea un verdadero evangelista. Esté preparado, listo para llevar el mensaje de salvación a aquellos que tienen velo. Eso sí es terrible. El evangelista tiene una espada muy afilada, porque se va a meter en el monte lleno de toda clase de serpientes y de animales peligrosos. Se va a meter en el campo de la incredulidad, el mundo. Y bajo la guianza del Espíritu va a tomar esta palabra, y aquellos a quienes Dios ha predestinado, al escuchar la verdad de Dios, van a tomar decisiones por Cristo y se van a arrepentir.
Usted tal vez está diciendo en esta hora, pero hermano, ¿y qué tiene usted en contra de que los evangelistas prediquen en las iglesias? Nada. Simplemente que ese no es su púlpito. Eso lo dijo el hermano Branham. El evangelista pudiera dar una palabra de fe a la congregación, pudiera dar una palabra de ánimo para que el pueblo se levante en fe. Puede ser un instrumento de fe. Pero el verdadero ministerio del evangelista es la calle. Si usted va a ser un verdadero apóstol de Jesucristo, usted debe adoctrinar a aquellos que están bajo su influencia, que normalmente tienen que ser personas que no conocen a Cristo. Porque en el principio los apóstoles hacían, o muchos de los discípulos del Señor, Dios los guiaba a hacer la obra de un apóstol, porque no había nada. Iban a lugares donde nunca el evangelio había sido predicado. Y en las iglesias que Dios levantaba, habían grupos mixtos. Me refiero a judíos y gentiles. Los judíos tenían las nociones que les daban en las denominaciones donde estaban, fariseas o saduceas, y los gentiles simplemente de acuerdo a los ídolos a los cuales ellos adoraban. Y el apóstol lo primero que hacía era llevarlos a lo más importante, que era llevarlos a que recibieran el Espíritu Santo. El apóstol no los llevaba a ser unos religiosos, él les predicaba la palabra y los llevaba a la necesidad de que recibieran el Espíritu Santo. Y el apóstol fundamentaba esas obras en cuanto a la vindicación de Dios y en cuanto al mover de Dios y al derramamiento del Espíritu. No era abrir 4 latas y meter la gente ahí adentro y bueno, me voy para la siguiente. No, él se quedaba con ellos hasta que esa iglesia daba luz. Y de allí mismo Dios levantaba hombres para que se encargaran de la obra. Veían el llamamiento en esos hombres, oraban por ellos y ellos eran guiados a ir a aquellos lugares donde no había nada. No como a veces se hace hoy, que se buscan ovejas ya evangelizadas para formar obras. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. La verdadera labor de un misionero es llevar a la gente a Cristo. Y cuando se habla de llevar a la gente a Cristo, es llevarlos al nuevo nacimiento. Preocúpese por llevarlos al nuevo nacimiento y todas las piezas ocuparán su lugar. No fuerce situaciones, llévelos, quédese con ellos, ministreles, ore con ellos para que reciban el Espíritu Santo. Dígales la verdad, que sin el Espíritu Santo no serán cristianos nunca. ¿Se dan cuenta? Que el propósito del Evangelio es restaurar los hombres a la imagen y semejanza de Dios, y sin el Espíritu Santo jamás podrán ser imagen y semejanza de Dios. La verdad hay que decirla clara para que el que escucha la pueda entender. Igual el maestro tiene que, bajo revelación, tomar esta palabra y conectarla desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso lo hace un maestro. Un maestro hace eso. El maestro no es que conozca el arameo, el jebuseo y el curripaco, no. El maestro conoce la Biblia por revelación. Yo he escuchado expresiones de hermanos que dicen, bueno, este hermano es estudiado, es un maestro. Eso no significa que sea un maestro de las Escrituras. Es un hombre al cual la
revelación, el ministerio que él tiene la capacidad de conectar Génesis con Apocalipsis y hacer que todo apunte a Jesús y hacer que haya una perfecta armonía entre Génesis y Apocalipsis. El llamado a llevar al pueblo al conocimiento, es cuando se habla del conocimiento profundo, precisamente, porque se dan cuenta que las escrituras, el maestro es el llamado a probar que las escrituras no las inspiró el hombre, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo, porque se conectan perfectamente. Y el profeta, si usted va a ser un profeta, o el Señor lo llamó, corrijo, porque esos son llamados, eso no son calificaciones, esto no es una empresa, es un pensamiento que entró en el pueblo del Señor. Los ministerios no son cargos empresariales, son llamamientos de Dios. Dios los llamó a eso. Y cuando Dios llama a un hombre, yo no puedo decirle a ese hombre que no haga lo que Dios lo llamó. Lo que sí puedo decirle es que lo haga bien. Y que si él enseña algo errado, él le va a dar cuenta al Señor. Porque voy a decirle al Señor que no a alguien cuando Dios dijo sí. ¿Se dan cuenta? Yo no puedo decirle a alguien no cuando Dios le dijo sí. Si un hombre me dice, Dios me dijo que sí, yo le digo que el Señor lo ayude, que el Señor lo guíe, sea humilde, sea espiritual, busque ser un instrumento en las manos del Señor. No predique sus propias ideas, no predique sus propios pensamientos, predique la revelación de Dios, tenga temor de Dios. Yo creo que esa es una característica del ministro, tenga temor de Dios, porque un ministro con temor de Dios va a pensarlo 2 y 3 veces antes de enseñar una falsedad a la congregación, porque al enseñar una falsedad está introduciendo un velo en la congregación. Y si va a ser un ministro de Dios, tenga temor de Dios, busque al Señor y que, como decía el hermano Branham, yo se lo comentaba a un hermano ahora, como el Señor testificaba de Martín, que cuando pedían un consejo a él buscaba darles en oración y venía y no les daba respuesta hasta que no tenía el consejo completo de Dios para esa persona. Eso es temor de Dios. Porque una persona, es como, vuelvo y repito, eso está conectado, eso es como los doctores. Usted le da un mal diagnóstico a alguien, lo puede matar. Usted le da un mal consejo a alguien, usted puede hacer que esa vida quede atada. Tenga temor de Dios. Cuando se pare y enseña, tenga temor de Dios. Primero a Dios, porque usted está dando una receta a unas ovejas que no son suyas. Usted es un asalariado colocado allí para que ministre a las ovejas del Señor. Y usted le va a tener que dar cuenta, yo le voy a tener que dar cuenta por lo que se habla aquí. ¿Se dan cuenta? Parece que este mensaje va a ministros, ¿verdad? Pero fíjense la conexión de lo que se está hablando. Tienen que ser llamados, hombres llamados por Dios. No hay un libro de requisitos. Usted tiene que ser llamado y las características de su llamado van a determinar en qué parte del ministerio Dios lo llamó. A eso se refiere. A veces cuando toman esas citas de Tito y de Timoteo, lo toman como requisitos. Esos no son requisitos, esas son características.
Y no es de todos los ministerios, porque cuando habla de obispos está hablando de pastores. Y el pastor tiene unas características, eso lo enseñó el hermano Branham, que no lo tiene otro ministerio. ¿Se dan cuenta? Por eso, hombres llamados por Dios, ocupen sus lugares, no invadan el lugar de otro. Ocupen su lugar y háganlo bien, háganlo con temor de Dios. Le están sirviendo a Cristo. No le están sirviendo a una denominación, no le están sirviendo a una iglesia o a un hombre. Le están sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Y Él está atalayando la labor y lo que usted le está recetando a los que están bajo su influencia. Y si usted va a ser un profeta del Señor, tenga cuidado y no introduzca sus pensamientos diciendo así dice el Señor cuando no es Dios. Un profeta va a decir, dice el hermano Branham, exactamente lo que el Señor le inspira. Él le va a mostrar, tiene una capacidad dada por Dios para ver y para hablar bajo inspiración. Pero si, como hemos visto muchos profetas de la prosperidad que hablan, yo decreto, hermano, pero basado en sus enseñanzas y en sus líneas, y no bajo una revelación de parte del Señor. Son los canales. Si usted va a ser un profeta, limpie bien sus canales, porque por ahí es que va a venir la palabra directa de parte del Señor para un grupo o para un hombre. Y ahí no puede haber equivocaciones. Ahí no es como los beisbolistas, batió de 4-2, no. Aquí no vale de 4-2 ni de 4-3. Tiene que ser de 4-4, de 10-10, de 20-20 y de 50-50. No puede haber ni una pizca de elemento humano allí. Y si hay un elemento humano allí, entonces el hermano Branham fue muy claro. Oren por ese instrumento para que esa influencia, ese espíritu de mentira salga y vuelva a ministrar bien. Porque se quita lo que se estorba y se deja lo que funciona bien. Lo que hace que me predique mentira, se ora y se reprende. La persona se arrepiente, lo hace ahora con más cuidado para ser un instrumento en las manos del Señor. Todos tienen que tener temor de Dios para traer esta palabra para el que escucha, porque tiene que ser el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Muchos no tienen temor de Dios. Y fíjense, para probar lo que se ha de hablar en esta hora, les invito a que abran sus Biblias en Mateo, el capítulo 13. Mateo 13, desde el versículo 10. Vamos a leer. Gloria a Dios, con permiso. Mateo, el capítulo 13. 13, del versículo 10 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, el doctor celestial. Él va a dar un diagnóstico en esta hora. Ya comenzó dando un diagnóstico. Y usted dirá, hermano, ¿cuál es la conexión del tema? De por qué algunos no reciben el Espíritu Santo. Yo creo que ya lo está entendiendo. De todas maneras, vamos a leer la Escritura y lo terminará de entender. Mateo capítulo 13, versículo 10 en adelante. Leemos. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas?
Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Mas bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, porque, Señor, tú sabes que hay temor de Dios al pararnos aquí para ser un instrumento de la verdad, de la administración del Espíritu, Señor. Ayúdanos en esta hora, Señor, que no sea yo, sino el Espíritu ministrando esta palabra, y que esta palabra llegue a los corazones que tienen que llegar, a los hombres y mujeres que necesitan que el velo de incredulidad sea quitado de sus corazones. Señor, obra de una manera especial, ministra esta palabra, porque donde tú estás presente está la administración del Espíritu. Señor, limpia cada corazón, sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida. Para la gloria de tu nombre, Señor, ponemos este servicio especial en tus manos para que tú ministres la palabra a cada corazón. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Seguimos en el tema importantísimo de por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo. Ya hay este es un diagnóstico. En cada predicación especial hay un diagnóstico, porque aunque algunas se relacionan unas con otras, el diagnóstico, el Espíritu muestra los resultados de lo que hace la incredulidad y el pecado en diferentes maneras, las muchas manifestaciones del pecado que producen que hombres y mujeres no puedan alcanzar las promesas que el Señor ha dado. Y es que una de las vías es que hombres predicadores detrás del púlpito, y lamentablemente mujeres también en algunos lugares, se han encargado de colocar velos delante de la congregación. Se han encargado de colocar velos delante de la congregación para que aquel que está llamado a recibir la verdad y vivir la verdad y hacerse uno con la verdad, hombres y mujeres llamados a ser imagen y semejanza de Dios, les levantan un velo para que no vean, y como dice acá la Escritura, ellos puedan entender el propósito de Dios, y Dios pueda hacer un milagro en ellos, y Dios pueda llevarlos a una formación de carácter cristiano. Ese es un diagnóstico. Muchos no reciben el Espíritu Santo porque consideran que no es necesario. Hay iglesias que enseñan que eso es del pasado, que eso fueron los 12 discípulos nada más. Hay iglesias
que enseñan que desde que creísteis. Esa es una enseñanza y ellos dicen, cuando yo acepté al Señor Jesús, recibí el Espíritu Santo. Pero no están entendiendo el orden de la Escritura. El Espíritu Santo es un sello de aprobación que su fe está correcta. Porque cuando usted habla de fe, usted está hablando de revelación y la revelación lo tiene que llevar a manifestar el fruto correcto. Si usted me dice que cree y yo lo veo a usted manifestando obras de incredulidad, yo tendría dudas que usted haya recibido la revelación de Dios, porque la revelación de Dios no lo lleva a usted al error, no lo lleva a usted al pecado, no lo lleva a la incredulidad. ¿Se dan cuenta? Lo más probable que usted recibió fue una enseñanza de iglesia que dicen que no es necesario obedecer toda la palabra porque en algunos casos humanizan lo que es dicho en la Biblia. Lo humanizan. El hermano Branham hablaba de algunos que decían es que Pablo era un odiador de mujeres. Eso no es que vino de un borracho en la esquina, no. Esa enseñanza vino de un púlpito. Porque muchos creen que fue así y así lo enseñan. Y aquel que oye y lo recibe, se hace uno con esa falsa enseñanza y también lo rodea un velo de incredulidad. El velo es de incredulidad, aunque sea de cualquiera de las más de 3.000 denominaciones así llamadas cristianas o religiosas que existen en el mundo. Todas son del mismo material y el material es incredulidad. La falsa enseñanza lleva al hombre a no ver a Dios obrando en su medio. La incredulidad hace que el hombre o la mujer no den el paso valiente de arrepentirse, den el paso de rendir completamente. Cuando una persona llega a una iglesia, esa iglesia está llamada a darle todo el consejo completo para que ese hombre no tenga reservas con Dios. Pero muchos solo llegan a un límite y se conforman con ser un miembro de iglesia porque hay iglesias que enseñan que solo hay que llegar a un cierto límite, porque no es necesario, será antes que eran unos fanáticos. Dios ve el corazón, Dios ve lo que está en su corazón y Dios no se pone tan legalista como algunas iglesias que quieren obligar a las mujeres a usar pantalones. Yo le comentaba a una hermana, yo le decía esto. Ellos alegan que Dios ve el corazón, pero que no ve la vestimenta. Que aunque estén vestidos de la manera que sea, el corazón es de Dios. Esa es una expresión que ellos utilizan. Pero yo les digo algo. ¿Tendrán claro el concepto de qué significa que el corazón es de Dios? Cuando un corazón es de Dios, es un corazón que quiere hacer la voluntad de Dios y que tiene temor de Dios. Un corazón que es de Dios tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios y obedecer la palabra. Usted no puede separar eso y decir que eso no es de eso no importa cómo estén vestidos. Claro que sí importa, porque lo que yo veo es lo que está en su corazón y me da a entender a mí que usted no está interesado en hacer la voluntad de Dios. Cuando vino la revelación del Espíritu a aquellos hombres en el día de Pentecostés, ellos no le pusieron un límite al Señor. Dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, bajo inspiración, el Espíritu ministrando, les dijo, lo primero que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados, porque no hay
vía alterna para llegarse a Dios, sino el arrepentimiento de todo lo malo. Usted debe aborrecer el pecado. Y cuando un corazón está así, como el que tenía David, que él quería agradar a Dios, por eso la Escritura llamaba a David un hombre conforme al corazón de Dios, porque David era un hombre que deseaba agradar a Dios. No que fuera un hombre que no cometiera errores, porque todos fallamos. Pero David, cuando fallaba, pedía perdón. Lo voy a repetir. Lo que hizo a David, un hombre conforme al corazón de Dios, es que él quería agradar a Dios. Y cuando fallaba, él reconocía su pecado y pedía perdón. Cuando usted falla, ¿usted está dispuesto a arreglar y a pedir perdón? Porque si usted le pone límites al Señor, entonces me demostrará que su corazón no es conforme a Dios. Porque un corazón conforme a Dios estará arrepentido y dispuesto a recibir la corrección de Dios. Señor, dame el diagnóstico y dame la receta, yo me la tomo. Un corazón conforme a Dios hará eso. Un corazón conforme a Dios no le pondrá un límite al Señor. Pero si es un corazón que ha sido enseñado y que ha sido mal instruido para ponerle límites al Señor, a mí me han dicho que hacer eso es legalismo, entonces no podrán ser libres, no podrán recibir la liberación de Dios. Hay denominaciones como la manifestación religiosa que hubo aquí en la ciudad. Yo les digo algo, yo no dudo de la sinceridad de todos esos hombres y mujeres que se vienen descalzos, algunos hasta de rodillas, y que hacen actos de sacrificio, como ellos mismos dicen, pagando promesas. Pero ¿qué pasa? Ellos hacen eso porque los instruyeron a que hicieran eso. Pero si esos ministros que los instruyeron les dijeran la verdad por revelación, ellos entregarán su corazón a Cristo. ¿Se dan cuenta? Ellos buscarán agradar a Cristo y harían las cosas que el diagnóstico del doctor Jesús les daría a ellos. Si tienen que pedir perdón a alguien, ellos pedirían perdón. Si ellos tienen que pedirle perdón al Señor, le piden perdón al Señor. Si tienen que arreglar algo y reconocen algo, lo colocan en el altar y le piden al Señor que los perdone. Eso lo hace la verdadera enseñanza de Dios. Produce los resultados correctos. La enseñanza correcta, grábese esto, hermano ministro. La enseñanza correcta produce los resultados correctos. Y la enseñanza correcta de la Biblia, la enseñanza correcta del mensaje de la hora, produce una iglesia pentecostal como la de la iglesia de Éfeso. Tiene que ser así. Tiene que ser así. No puede ser distinto. Dios permita que el Espíritu se lo revele. La enseñanza debe producir eso. Si a mí me dan una receta y me dan unos materiales y me dicen, si usted lo hace conforme a la receta, el resultado va a ser como ese pan que está allí, apetitoso que se ve allí en la panadería. Igualito le va a quedar a usted. Y yo lo hago, pero no me queda igual. Entonces, usted dirá, pero
la receta estará correcta, por supuesto. Ha sido probada por todos los chefs, todos lo hicieron así como está esta receta y a ellos les dio resultado. Pero ¿y entonces por qué a mí no? Porque en algún momento omitiste algo del proceso que hizo que el resultado fuera distinto. Por eso, cuando usted, hermano ministro, quiere fundamentar algo para producir algo, usted tiene que estar seguro de seguir el patrón correcto de la Biblia, de lo que fuimos enseñados por el instrumento de Dios, el hermano Branham. El hermano Branham apuntó a Cristo, apuntó a la palabra y como resultado apuntó a la iglesia primitiva. Porque recuerden Malaquías 4:5, he aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y manifiesto. Él convertirá el corazón, fíjense, vamos a citarlo bien, no voy a equivocarme yo ahí, usted sabe, hay muchos que conocen Malaquías, hay muchos que se conocen Malaquías hasta en sueños, pero vamos a leer bien. Fíjense, Él convertirá el corazón de los padres a los hijos. En este caso eran los padres los que no sabían la receta. Los hijos recibieron la receta. ¿Cuáles hijos? La iglesia primitiva. Ellos enseñaron a los judíos que guardaban la ley. Ahora, ¿cómo hacer el pan sin levadura? A Cristo, producir el resultado correcto. Ahora ellos tenían que enseñarle, porque ellos hacían un pan farisaico, un pan saduceo, un pan herodiano, un pan esenio. Era la misma, tomaban de la misma receta, pero cada quien le añadió su toque, su toque de la nonna, su toque personal, su toque denominacional, y producía exactamente el resultado que era conforme a esa añadidura. Producía exactamente eso. Pero ahora, los hijos vinieron con la receta, con el diagnóstico, con lo que el doctor recetó. Tenemos que hacer así, 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 así. Arrepentirnos. ¿Pero de dónde sacaron esto? De la Biblia. Y todo lo probaron por la Biblia. Y la iglesia primitiva produjo el pan original de cuando Adán y Eva. Y produjeron el pan parecido al Señor Jesucristo. Hermano, produjeron hombres y mujeres conforme a la imagen de Dios, que manifestaron a Cristo en carácter, en vida y en poder. Recibieron el Espíritu Santo, vida, manifestaron su carácter y manifestaron el poder de Cristo. Los dones obraron en orden a la Escritura, el carácter como si fuera Cristo, y era Cristo, y es Cristo, y tiene que ser Cristo. Y la vida de Cristo, porque la vida de Cristo está en su corazón. Ahora, Él convirtió el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. ¿Cómo es eso? Ahora, los hijos que somos nosotros, tenemos que llevarlos a lo que nuestros padres de la iglesia primitiva hicieron. Ellos recibieron la receta correcta y produjo el resultado correcto. Como lo mencionaba el profeta, la iglesia alfa y la iglesia omega tiene que ser la misma. Por eso producía y está llamada a producir el mismo resultado, el resultado de Cristo, el resultado de un carácter restaurado,
un hombre con el bautismo del Espíritu Santo, en donde Dios está en la tierra. ¿Cómo sabemos? Porque Cristo está en carne, caminando aquí en la tierra, manifestando el carácter de Jesucristo. Ese es el resultado. Si usted enseña correctamente, usted verá que la manifestación de Dios en medio de la congregación va a subir, el temor de Dios va a subir y el lidiar de Dios con los hombres y las mujeres va a subir también. No sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra, hermano, porque verán frutos que Dios no sembró, resultados que Dios no esperaba. Aquellos que estaban llamados a esperarlo, le dieron la espalda y no creyeron en él. Pero ahora, usted quien me escucha en esta hora, su corazón hay temor de Dios y quiere escuchar el consejo de la palabra. Si usted está en la iglesia, usted debe preocuparse por oír la palabra y obedecerla, porque allí es donde usted va a probar que su corazón es conforme a Dios. El corazón conforme a Dios dará el fruto de un hombre conforme al corazón de Dios, porque del corazón va a salir lo bueno o lo malo. Y si su corazón quiere ser como Dios, entonces sus acciones van a apuntar a eso. Van a apuntar a hacer lo correcto. Van a apuntar a hacer la voluntad de Dios y a obedecer su palabra. No a ponerle límite al Señor. Usted, hermano ministro, que Dios pueda despertar en su corazón el temor de Dios, porque el Señor viene a buscar el fruto correcto, el pan correcto. Él va a buscar el pan sin levadura. Él no se va a llevar otros panes. El mundo está lleno de panes producidos por hornos e iglesias, como usted las quiera llamar. Pero el Señor no va a buscar esos panes. El Señor va a buscar, son sus panes sin levadura, sin mezcla humana, que están produciendo el fruto correcto, que no están produciendo frutos humanos, personales, denominacionales, sino que producen hombres y mujeres con temor de Dios. Por eso, hermano, fíjense todos los tipos que se mueven en base a esto. Un maestro panadero, un doctor, y todos tienen que producir el producto correcto. El doctor tiene que dar la posología correcta, porque si no el paciente se muere. Si no el paciente va a morir espiritualmente, va a entrar la frialdad de la muerte, hermano. Fíjense que pueden oír la palabra, pero les va a dar sueño. La palabra les va a causar fastidio. ¿Por qué sucede eso? Cuando no hay revelación. Cuando usted oye algo que le interesa, usted está en alerta. Eso es conmigo. Pero cuando en su corazón no hay revelación, no hay una experiencia, no hay temor de Dios, entonces, ¿qué produce eso? Produce fastidio y pueden hasta resistir el movimiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos hombres y mujeres no han cruzado la línea de la misericordia y el juicio porque les dijeron que lo que Dios estaba haciendo era del diablo? Porque hubo una mala enseñanza. Le atribuyeron una obra
de Dios al diablo. Ahora, ¿por qué? Porque esa fue la enseñanza de hombres que estaban, mujeres que estaban llamadas a recibir el Espíritu Santo. Y lo que hicieron fue colocarles una cadena de opresión espiritual que no los va a dejar moverse en lo espiritual. Van a querer correr. ¿Dónde está el movimiento de Dios? Y no van a poder, hermano. Eso sí es triste. Que alguien quiera correr. Yo quiero ir y no puedan. Hay una cadena que les impide. Y ven a Dios moverse. Y no se puedan mover. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy encadenado? Porque no les dijeron la verdad. El Espíritu Santo está Dios derramándolo en aquellos que obedecen la palabra, que no le ponen peros al Señor. Sea humilde, sea temeroso de Dios. Reciba la palabra. Reciba el consejo de Dios. Tómese la receta, tome la receta y hágala conforme a como Dios le dice. Y usted verá los resultados. Será libre. Recibirá, eso sí, la medicina va a ser amarga, hermano. La medicina va a ser amarga. Cuando usted se la toma, es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Dulce. Pero cuando cae en el vientre, ¿y qué dice la dulce, hermosa y maravillosa palabra de Dios? Que te arrepientas, que pidas perdón, que arregles. Ay, hermano, yo pedirle perdón, yo reconocer, yo. Se hace amargo, pero hay que hacerlo. Esa medicina, esa emulsión de Scott, sí sabe amarga, pero te va a hacer bien. Como le decía la mamá del hermano Branham, al hermano Branham, si no te hace mal, entonces no te va a curar. Tremendo. Que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas, en esta hora. Fíjense, va a ir pausadito, pero estas palabras queden sembradas en sus corazones para que usted, y sobre todo esta palabra fue a ministros, para que usted pueda, con temor de Dios, llevar al pueblo al nuevo nacimiento, arreglar, hacer lo correcto. Haga las cosas correctas y tendrá los resultados correctos. Hermano que no ha recibido el Espíritu Santo, haga lo que Dios le está diciendo y usted verá que Dios se va a manifestar en su vida. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por la palabra en esta hora. Glorifica tu nombre. Señor, que esta palabra pueda entrar en los corazones de tus hijos y que tú puedas hacer la obra maravillosa que has prometido hacer en medio de tu pueblo. Quita todo velo de incredulidad, que la espada del Espíritu, como hiciste en el principio cuando resucitaste, empieza a romper de arriba abajo los velos de incredulidad que hay en los corazones de muchos hombres, para que tú los conviertas y los puedas sanar. Señor, glorifica tu nombre. Señor, que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que ella haga la obra en amor en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana, hora de Venezuela, a las 6 de la tarde, a otro diagnóstico del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estará dando siempre un diagnóstico, siempre esté pendiente para recibir la palabra que Dios tiene para usted. Todos los de lunes a viernes, los cultos de oración a las 3 de la tarde, los domingos a las 9 de la mañana la predicación junto a toda la congregación, todo por las redes sociales, Facebook, YouTube
y la radio Ebenezer. Y las predicaciones a las 6 de la tarde, todos los días, a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. Recuerden, usted predica lo correcto, lo que es conforme a la revelación y tendrá los resultados correctos. Pero todo parte de una actitud y de una sinceridad. Usted estará dispuesto a enseñar a su pueblo, como decía el profeta, a hacer las obras mayores. Porque yo a un niño no le puedo enseñar las obras mayores, pero a un adulto sí. Y ya han pasado casi 60 años desde que el mensaje de la hora llegó, y es la hora para que las obras mayores, obras de adultos, empiecen a manifestarse en medio del pueblo. Todo comienza con el arrepentimiento y con recibir al Espíritu Santo. Con ese fundamento, ese hombre y esa mujer van a crecer para ser conforme a la estatura mayor de Cristo. ¿Y cuál es esa estatura? De un hombre perfecto. La Escritura lo ilustró como un hombre de 33 años, un hombre formado, conforme al carácter de Cristo. Hablando para ilustrarles, para que entiendan eso, porque si usted es un bebé, yo no puedo decirle que haga las obras de un hombre adulto, pero si usted es una persona que ha recibido el Espíritu Santo, ha nacido, entonces usted va a ir creciendo, Dios le va asignando de acuerdo a su estatura, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo al plan y propósito de Dios. Pero todo parte de una decisión, que usted sea sincero y que usted enseñe la verdad de Dios y usted, hermano, reciba la verdad de Dios. Y esos velos de incredulidad empezarán a caer, empezarán a ser rotos por la espada aguda de doble filo, que alcanza hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.